Ahora sí, me oís bien, ¿no? Feliz Navidad, bienvenidos a mi canal, Tony. Hoy quiero hablaros de la obsolescencia programada o planificada. Vale, os preguntaréis qué es, ¿verdad? Bueno, yo os hago una pregunta. ¿No estáis hartos de que vuestros aparatos electrónicos o informáticos se estropeen y, por ejemplo, las impresoras se rompan, no sé, cuando llegan a las 5.000, 10.000, 50.000 copias? O que todos los días tengamos que comprarnos nuevos teléfonos, tengamos que comprar nuevos ordenadores, que las cosas se queden obsoletas, cuando hace unos años las neveras, los ordenadores, etcétera, todos los aparatos electrónicos duraban 20, 10, 50 años casi. Bueno, pues eso es debido a la obsolescencia programada. ¿Y qué es esto en sí? Vale, esto significa que las empresas, de forma planificada, crean objetos, normalmente tecnológicos, que tienen una caducidad que está programada de antemano por el fabricante. Esto significa que los aparatos se van a romper o van a dejar de funcionar cuando el fabricante lo decida. En este tipo de, o en esta casuística, podemos incluir impresoras, podemos incluir ordenadores, smartphones, neveras, de todo tipo de aparatos electrónicos que conozcáis y que están dentro de este grupo de obsolescencia programada. Se supone que es una práctica ilegal, que no deberían hacer las empresas, pero ya os digo yo que casi todas las empresas lo realizan. Incluso os puedo contar algo de historia, y es que cuando Thomas Edison inventó la bombilla, se negó directamente a investigar más para que las bombillas no duraran tanto. De hecho, me parece que hay una bombilla en San Francisco, en un cuartel de bomberos, que lleva, me parece que son casi 50 o 60 años sin apagarse. ¿Y esto por qué es? Porque se pueden hacer las cosas mejor, se pueden hacer las cosas para que duren. ¿Y por qué no las hacen? Pues porque no ganarían dinero las empresas. Para que lo entendáis bien, si yo tengo una empresa y yo vendo un producto que es inagotable, surtiré con mi producto a todo el mundo. A todo el globo terráqueo le puedo vender mi producto, pero una vez que llegue a todo el mundo me quedo sin mercado. Con lo cual, o invento uno nuevo, ¿vale? Que eso no es tan fácil o no es tan sencillo, o lo que hago es lo que se hace en las empresas, es la obsolescencia programada. Y es que mi producto tenga una vida útil determinada. Y esto es para que la gente tenga la necesidad de volver a comprarme el producto a mí. Con lo cual, si yo invento una bombilla que no se apaga nunca, no voy a ganar dinero. Simplemente lo que haré es vender bombillas que nunca se agotan. Con lo cual, lo que tengo que crear es un mercado. Para crear este mercado, lo que se hace es la obsolescencia programada. Y es que los productos se agoten, tengan una vida útil. Y eso hace que yo, o mis ventas, como empresa, pues vayan subiendo. Y básicamente es esto. Ya os digo, se supone que es una práctica que es ilícita, que no es legal, pero hay muchas maneras de saltarse esta ilegalidad. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, por ejemplo, en los iPhone, en Android, etc., es un claro ejemplo que la obsolescencia programada viene por las actualizaciones del propio sistema operativo, como en Windows o como en Apple. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros instalamos las actualizaciones en nuestro teléfono, no solo son para evitar agujeros de seguridad, que también, sino que esto hace que nuestro teléfono empiece a funcionar más lento, que las aplicaciones no funcionen, que haya aplicaciones que se crean para determinados sistemas operativos o para determinadas versiones y que para otras versiones más antiguas no funcionen. Entonces, ¿vosotros estáis de acuerdo con esta obsolescencia programada, con que los fabricantes no realicen investigaciones para poder realizar productos que funcionen durante más tiempo? De hecho, es al revés, han hecho investigaciones para que los productos duren menos. ¿Quién no conoce la lavadora que tenía su abuela, su madre, etcétera, que llevaba 10 años o 15 años en la familia y que al final, después de mucho arreglar, se jorobaba el motor, las gomas, etcétera, pero seguíamos arreglándolas y seguían funcionando? Ahora una lavadora, en cuanto se rompe algún detalle,
la tenemos que tirar y comprarnos una nueva. Pues eso también es obsolescencia programada. Yo no estoy nada de acuerdo con esta vertiente del mercado o con esta idea que tienen los fabricantes, pero al final es así. Ahora lo único que hacemos es comprar, comprar y comprar. Compramos y tiramos, compramos y tiramos, compramos y tiramos. Esa es la obsolescencia programada. De eso trata. De que no paremos de comprar productos, de que hagamos más ricos al final a las empresas, de que las empresas estén vendiendo su producto constantemente. Y que no paremos de comprar, que simplemente lo que tengamos que hacer es comprar y tirar y volver a comprar. Y de eso se trata. Esto es algo muy sencillo y que todas las empresas lo están haciendo, o casi todas las empresas. ¿En qué productos no nos encontramos este tipo de obsolescencia programada? Pues sobre todo en los que no son digitales, sobre todo en los analógicos. Porque es muy difícil hacerlo en los productos que son analógicos. Por ejemplo, un reloj que no sé, que de péndulo, es muy difícil poner una obsolescencia programada porque no la puedes digitalizar, no le puedes decir al reloj que cuando haya dado, no sé, la hora durante 5 años, se pare de repente y deje de funcionar. No, eso no se puede. Un caso que es muy habitual son las impresoras. Hay impresoras, además si lo busquéis en internet es muy gracioso porque hay maneras de volver a revivir, por así decirlo, la impresora, y es que normalmente las impresoras tienen una vida útil de X copias. Cuando tú llegas a esas copias, cuando has imprimido o impreso X copias, la impresora deja de funcionar automáticamente. Normalmente salta un pilotito rojo y te dice que la impresora no funciona, que llames al servicio técnico. Llamas al servicio técnico y básicamente lo que te dicen es que no se puede arreglar y que te compres otra. Por ejemplo, en la PlayStation 3 había un problema que era la luz amarilla. Los que hayáis tenido la PlayStation lo sabrán porque seguramente os ha pasado. A mí me pasó también. Simplemente es que los materiales con los que estaban hechos las soldaduras de la consola eran de un material que en X tiempo se desoldaban y fallaba la consola y te daba la lucecita amarilla. Pues eso es obsolescencia programada, tan simple como un material con el que realizar las soldaduras. Así de fácil. Bueno, pues quiero que penséis en ello, que me dejéis vuestros comentarios. Ya sabéis que nos podéis seguir en mis redes sociales. Y nada, igual que el otro día, os deseo feliz Navidad, que paséis unas bonitas fiestas con la familia. Y nada, me despido ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.